Muy bien, pues comenzamos. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Russo, que algunos la conoceréis porque es colaboradora del máster, tiene alguna unidad en la especialidad de buscadores y ella trabaja en social media y gestión de contenidos web y hoy nos va a hablar de software libre y bibliotecas. Cuando quieras, Patricia, comenzamos. Gracias, Eduardo. Hola, bienvenidos a todos a este webinar. En la presentación que os he preparado me gustaría tratar los aspectos fundamentales, un poco el concepto y la introducción de lo que es el software libre, la diferencia entre otros tipos de software y también los modelos de negocio que giran en torno al software libre. Y como última parte y la parte más importante de este webinar serían herramientas concretas destinadas a la gestión de bibliotecas, ¿de acuerdo? Pues comenzamos. Como os decía, la definición de software libre es la que hace referencia a su término en inglés, free software, y dejarme que haga un inciso o que insista más bien en la palabra free, porque se tiene que traducir como libertad y no gratuidad, o sea, no como gratis, sino como libre. Por eso se le denomina software libre, porque hace referencia a unas 4 libertades que son la base fundamental de lo que es el concepto de un software libre. Esto quiere decir que una de estas libertades es la libertad de ejecución, es decir, que tú puedes descargar y utilizar este software de forma totalmente libre, sin hacer ningún pago por él a cambio, sin tener ningún tipo de licencia de pago en este caso. La segunda libertad es la que está destinada al estudio y adaptación, es decir, tú puedes estudiar e investigar el código fuente de este software y hacer las modificaciones tanto para uso privado, propio para el trabajo, o adaptación propia de un desarrollador de programa. La tercera libertad es la que se hace para la redistribución, es decir, yo me lo puedo descargar, yo lo puedo estudiar, aprender de él, estudiar su código fuente, adaptarlo si fuera necesario y además puedo distribuir, es decir, que puedo repartir este software que me he descargado o incluso puedo distribuir las adaptaciones que haya hecho. Y la cuarta y última es la libertad para mejorarlo. Yo lo he investigado y estas adaptaciones que he hecho a veces representan una mejora del propio software. Por lo tanto, estas mejoras las puedo compartir y introducirlas propiamente en el código fuente y distribuirlas para que otras personas las puedan descargar, ejecutar, estudiarlas, ¿vale? Las libertades del software libre son permanentes y se deben mantener a lo largo de la vida de este software. Y todos los programas derivados de este software, es decir, todas las adaptaciones y mejoras que se hagan de este software, tienen que tener este mismo tipo de licencia y cumplir estas mismas 4 libertades, ¿vale? Esto como introducción de lo que es el concepto software libre. Entonces la pregunta es, ¿qué no es el software libre? Es decir, ¿dónde está la privacidad de las 4 libertades, ¿no? En el software que se le denomina como software de código abierto o en inglés que se le denomina open source. Quiere decir que el código es abierto, por lo menos tú te lo puedes descargar libremente y puedes estudiar el código fuente y adaptártelo. Pero todas estas modificaciones no las puedes añadir al código principal y no las puedes redistribuir, ¿vale? En este caso hay un tipo de licencia que lo que indica es que este es el código principal de este software que tú puedes utilizar y leer y adaptar y modificar, pero siempre lo que se va a distribuir es el código original, por decirlo así, ¿vale? Y por otra parte, donde viene muchas veces la confusión también del software libre es el que se denomina software gratuito. Por eso os he hecho antes el inciso en la palabra free en inglés, ¿vale? Software gratuito en inglés es freeware. Entonces, este es el software que no es de código abierto, pero sí que puedo descargármelo gratuitamente. Por ejemplo, ahora en los móviles, muchas aplicaciones móviles, pero no tenemos acceso al código fuente para investigar cómo se ha hecho, para adaptarlo
para que me cubra una necesidad determinada o para mejorarlo si fuera el caso, ¿no? El software gratuito es un código cerrado y exclusivo de esa marca o de ese desarrollador que lo ha creado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, os comparto este mapa conceptual que es extraído, es una imagen muy clásica de lo que define el software libre, los tipos de licencia, los tipos de distribuciones. Este está descargado de Wikipedia, pero la fuente original es la que distribuye la fundación de GPDL, ¿vale? De GNU. Bueno, simplemente a nivel ilustrativo, ¿vale? De lo que viene a ser la diferencia código fuente, desarrolladores, las libertades, las formas éticas de entender este software, etcétera. Os la dejo para que ilustréis. Entonces, como os he ido recalcando los temas de tipos de licencia y la legalidad o no de algunos de los softwares, sobre todo a la hora de usar el código fuente, en lo que son los aspectos legales, todo software libre tiene una licencia GPL, que es la que garantiza que se cumplen estas 4 libertades: la copia, la distribución, el acceso al código fuente, la modificación, las mejoras, etcétera, ¿vale? La última versión, la versión 3 es de 2007, pero bueno, que si han ido evolucionando, siempre la base es la misma. Sí que existen otro tipo de licencias para software libre, o en este caso también muchas centradas en el open source, que os he comentado antes, ¿no? En concreto la OSL, que es la de open source. Pero tenemos otras como la LGPL, perdón, que es la licencia pública general como hemos visto antes, de software libre, pero le dicen menor porque tienen unos aspectos un poco diferentes. La MPL es la de Mozilla, que es el desarrollador principal del navegador Firefox, si usáis ahora alguno de estos. Ellos crearon para esta marca un tipo de licencia específica, todas estas siempre basadas en las 4 libertades del software libre, ¿vale? Simplemente para que os suenen un poco los conceptos, ¿vale? No quiero entretenerme en este detalle. Y me ha parecido muy interesante compartir también esta tabla que está sacada de unos materiales, en este caso de la UOC, sobre los aspectos legales del software libre, ¿vale? Aquí lo que podéis es ver como una comparativa en este caso, de las 4 licencias principales de software libre y qué es lo que te permite cada una de ellas, ¿vale? Si se puede privatizar, si se pueden agregar obras, modificarlas, redistribuirlas, un poco cuál tiene las 4 libertades. Y entramos ahora en el modelo de negocio. ¿Cómo se gana la vida alguien que desarrolla software libre, ¿no? Si yo lo desarrollo, creo un software, lo empaqueto, le pongo esta licencia de cumplimiento de estas libertades, las empresas o las marcas, ¿de qué viven, no? Pues es lo que le dicen en los modelos de negocio. En el entorno de software libre podemos encontrar, según en los criterios de adopción del software que utilizan, podemos encontrar empresas que desarrollan, es decir, que yo de cero te hago una modificación de un software que ya existe, o te desarrollo un software a medida y además lo licencio con una GPL para que sea un nuevo software libre. Luego tenemos las empresas de servicios, las que ofrecen servicios de consultoría, de soluciones personalizadas, de formación, soporte técnico sobre alguna de las herramientas. Podemos encontrar las que combinan los dos, el desarrollo y los servicios. Y por último, simplemente los vendedores de hardware específico. Hay a veces que, esto cuando hablamos de software libre en general, hay determinadas licencias o distribuciones de Linux, por ejemplo, que requieren de un hardware específico y hay pues tiendas, como hay tiendas físicas de PCs, de impresoras, etcétera, pues tiendas específicas que venden el hardware para determinados programas de software libre.
Muy bien, entonces, si entramos en lo que son el software para bibliotecas, el primero de ellos es el de gestión de bibliotecas, ¿no? Los sistemas de automatización de bibliotecas que denominamos OPAC. Entonces, ¿qué es lo que se les suele pedir a estas herramientas? Lo que necesita un OPAC es que esté en formato MAR21, que es el formato más estandarizado y universal. Ahora pasaríamos al RDA, o sea que tienen que estar en este impasse de formatos, que ofrezca un sistema de consulta online del catálogo, que ofrezca algún tipo de protocolo de intercambio de registros, que haya una gestión de las autoridades, tanto de los autores como de las materias, etcétera, que tenga una gestión de préstamos, reservas, que se puedan gestionar las publicaciones en serie y todos los números asociados a cada publicación, y que pueda tener algunas la gestión de las adquisiciones, todo el control de proveedores, facturación, pedidos, etcétera. Y un módulo también se le suele pedir de estadísticas del uso del servicio, libros más prestados, usuarios que más solicitan, morosos, etcétera, ¿no? Esto lo que sería como las características principales que se le pide a un sistema de automatización de bibliotecas. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar en software libre? Yo os pongo los 3 más populares, pero posiblemente podemos encontrar algunos otros. Pero de los más populares están el Koha y PMB, ¿vale? Koha es un software que está se creó en Nueva Zelanda para cumplir todas las características que necesita una gran biblioteca, ¿vale? Aquí estamos hablando de grandes bibliotecas, tipo una biblioteca universitaria, una biblioteca nacional, incluso catálogos colectivos, ¿vale? Un consorcio de catálogos o catálogos colectivos de municipios de lectura pública, ¿vale? PMB está también pensado para bibliotecas grandes, pero más bien medianas grandes, ¿vale? Se suele utilizar en bibliotecas públicas, por ejemplo, y sobre todo en bibliotecas escolares, porque es una opción gratuita, de relativamente fácil instalación si siempre contamos con un informático, ¿vale? Porque esta es la característica del software libre, que siempre tiene que haber algún informático que nos pueda ayudar a la instalación, ¿vale? Porque requiere de diferentes requisitos técnicos que hay que tener resueltos para poder usar el software, ¿vale? Y el último que os comento es OpenBiblio. Este está un poquito desfasado, pero a mí personalmente me gusta mucho porque para bibliotecas escolares precisamente, bibliotecas muy pequeñitas, es muy básico. Incluso para centros en los que no hay un bibliotecario atendiendo la biblioteca, es muy fácil para hacer la catalogación y el uso en sí de la herramienta, ¿de acuerdo? Otro tipo de software en bibliotecas serían los depósitos digitales, ¿vale? Sobre todo los conoceréis del entorno de las universidades, o archivos, o todo tipo de entidad que necesita de un depósito donde almacenar su documentación digital, sobre todo publicaciones, ¿vale? Las características que se le piden a este tipo de repositorios son que los metadatos estén en Dublin Core y que garanticen el protocolo OAI, que disponga de diferentes formatos de importación y de exportación, algún tipo de módulo de estadísticas, del uso de descargas, de visitas, etcétera, ¿vale? Y en algunos casos también se puede pedir que incorpore en la documentación que se cuelga, que se publica, las licencias de Creative Commons, ¿vale? Siguiendo un poco la filosofía del software libre, pues entramos también en lo que es los contenidos libres también, ¿vale? Un tipo de licencia para que los contenidos, bajo una autoría y respetando la fuente principal, el autor principal, pues bueno, pueda ser compartido, descargado y
y utilizado referenciando a su autor principal, ¿vale? Aquí podemos encontrar mucha más variedad de herramientas, ¿vale? También son las más conocidas, seguramente que entre DSpace y ePrints son las que más acostumbran a nombrarse, porque son las que más extendidas están en instalaciones, ¿vale? DSpace está creado en el MIT y tiene la colaboración y participación de Hewlett Packard, de HP. Todas tienen licencia GNU GPL, o sea que son todos de software libre. Y bueno, como características cubren todas las que os he comentado anteriormente. A lo mejor permiten entre unos y otros unos formatos de migración de formatos de exportación diferentes, pero básicamente en todos ellos encontramos las mismas funcionalidades, digamos. Cumplen bastante bien los requisitos que se le suele pedir a un depósito legal. Por ejemplo, Omeka en este caso sí que quería hacer una puntualización, porque Omeka es más una plataforma de publicación online. Aquí sí que podemos tener como una galería expositiva, sobre todo de museos, por ejemplo, un museo digital, ¿no? Digitalizar todos los cuadros o imaginar que tenéis una bonita colección de carteles o de folletos de estampas, ¿no? Colecciones locales. Y Omeka sería como la herramienta más importante o la que mejor cubrirá esto, ¿vale? Que ofrece una parte de museo virtual además de un depósito digital, ¿vale? Es una muy buena herramienta. Seguimos con otro tipo de herramientas en bibliotecas, que serían los gestores documentales o gestores de archivos. Un poco diferente de los repositorios, ¿vale? En lo que tenemos en un gestor documental, valga la redundancia, es la gestión de los propios documentos, ¿vale? Es decir, poder crear documentos de cero en la misma plataforma, poder tener todo la cadena de creación y de edición de ese documento, de creación además colaborativa. Permite crear una estructura o una clasificación de los documentos, ya pensando como en una estructura archivística. Los buscadores de este tipo de gestores son bastante potentes, incluso algunos, y es uno de los requerimientos principales. También indexan el contenido, es decir, que puedes buscar dentro del propio contenido del documento palabras concretas que contenga ese documento. Crear todo este flujo de trabajo en el que se crea un documento, se pone como un borrador, alguien lo tiene que revisar, alguien lo tiene que validar hasta que se hace como la versión definitiva, ¿vale? Y en sí también hace un control histórico de versiones. Podemos guardar una primera versión siguiendo todo un flujo de trabajo establecido y de ese último documento definitivo crear diferentes versiones. Y este tipo de herramientas pues también guardan este histórico de versiones. Los formatos EAD, que son formatos como de catalogación, ¿no? de archivística. Y bueno, toda una descripción dinámica y estructuras, como os digo, de arquitectura de la clasificación de los documentos. En estas herramientas, la más popular es Alfresco. Alfresco tiene una cierta complejidad, eso sí, ha crecido mucho, ha evolucionado muchísimo y ya no es una herramienta simplemente de gestión documental, sino que va mucho más allá. Hay una parte más de documentación social. Bueno, se ha como dividido en diferentes módulos en el que tú puedes digamos que adaptarte a la versión, por decirle así, de Alfresco que más te conviene, ¿vale? Nuxeo es el siguiente así en popularidad y es muy parecido también a Alfresco, aunque puede que sea Nuxeo un poquito más simple, más la estructura de gestión documental clásica, ¿vale?
Y por último Atom, que es el que ahora está cogiendo más fuerza, sobre todo en la gestión de archivos, ¿vale? Después veremos algunos ejemplos de cada uno de ellos. Y ya para ir acabando, para no estar tan... Hemos visto las tres tipologías de herramientas básicas, la de gestión de bibliotecas, la de repositorios y la de gestores documentales, ¿vale? Pero también podemos tener otro tipo de herramientas que también son de ayuda en una biblioteca, ¿no? Por ejemplo, la gestión de bibliografías. Seguro que en bibliotecas universitarias los que son investigadores, los profesores, necesitan crear bibliografías sobre unas temáticas, ¿no? La herramienta de software libre que te permite hacer esto se llama Zotero. Zotero es una herramienta muy sencilla que se puede integrar en el navegador, en este caso de Firefox, porque es el que también es de software libre. Y este pequeño módulo de gestión de bibliografía lo que te permite es que todos los documentos que tú visualices, sea un PDF o sea una página web, te la puedes como guardar como bibliografía y te va generando, pues esto, la bibliografía consultada. Te indica tanto la fecha de la última consulta, te hace toda la descripción de autor, editor, año, etcétera, si la encuentra en online. Si no, tú misma lo puedes editar y escribir todos estos campos, digamos. También puedes añadirle notas a cada cita bibliográfica por si quieres recordarte que de este libro vale la pena el capítulo X porque trata de no sé qué, ¿vale? Incluso puedes añadirle como palabras clave o hacer como un tipo de clasificación, ¿no? Y te vas separando los que, no sé, una bibliografía sobre software libre, los que tratan del software libre en general y los que tratan sobre bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Yo la verdad que la recomiendo mucho. Además tiene diferentes formatos de bibliografías, por lo tanto seguro que dentro de los formatos que se suelen pedir a nivel académico os lo proporciona. ¿Vale? Otra herramienta importante para las bibliotecas son la gestión de tesauros, la gestión de herramientas de lenguajes documentales, ¿vale? La ventaja es que esta se hace a través de una plataforma online, una plataforma que necesita un navegador. Tematres es una de ellas, es de origen de Argentina, pero es un software libre y la verdad que tiene, bueno, todo tipo de relaciones de los términos por equivalencia, por asociación, una cantidad ilimitada de términos relacionados, control de términos repetidos, también formatos de exportación tanto a Dublin Core como XML, RDF, o sea que tiene, bueno, es una herramienta bastante potente para hacer una buena estructura de conceptos y de lenguajes documentales. Y ya para ir finalizando, como otras categorías, ¿qué más cosas podemos tener en la biblioteca que sean de software libre? Pues un campus virtual para realizar cursos, formación de usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, os he puesto dos herramientas, pero podemos encontrar alguna otra más también conocida. Moodle es como la más popular, la básica, además también ha evolucionado mucho en las últimas versiones. Puedes incluir webinars, módulos para webinars, bueno, es bastante potente y ya os digo, es como la más popular, ¿eh? Es el sistema de gestión de aprendizaje, se basa en PHP y bueno, como competencia directa podría ser Sakai, ¿vale? Pero podemos encontrar alguna otra. Y por último, en nuestra biblioteca también seguro que queremos tener una web o algún blog, por ejemplo. Entonces, en lo que son herramientas de gestión de contenidos digitales, el rey de los CMS es WordPress y casi a la par con Drupal, ¿no? Entonces, bueno, os he referenciado estos dos sistemas, ¿vale? A mí personalmente me gusta más WordPress. Joomla también es de los más conocidos, pero igual la arquitectura para hacer la web es un poquito más compleja. En cambio, Drupal te ofrece muchísimos módulos para crear, no sé, desde un gestor documental, por ejemplo,
a pues una intranet o, bueno, infinitas variedades de módulos específicos desarrollados con Drupal y como ya empaquetados para hacer pues mi intranet o mi gestor documental, o etcétera, ¿no? En cambio, WordPress es más un gestor de contenidos puramente y aquí puedes crear desde cero cualquier tipo de web, desde un e-commerce a un blog personal, ¿vale? Muy bien, entonces, visto todo esto, ¿cómo nos podemos imaginar nuestra biblioteca libre? Me gusta decir, ¿vale? Imaginaros que queremos implementar todas las herramientas que os he comentado, ¿no? Podemos tener en lo que sería el entorno de trabajo, por supuesto, trabajaríamos con Linux. Para la gestión del Office podemos usar OpenOffice. La gestión de los documentos internos tipo intranet podría ser Alfresco. Y como herramienta de gestión bibliográfica para ofrecer bibliografías ya creadas, ¿no? o investigación, Zotero, ¿vale? También os propongo para el OPAC, por ejemplo, un PMB acompañado de un Tematres para los lenguajes documentales. La web la podríamos crear con Joomla o WordPress. Tendríamos un campus virtual para la formación de usuarios, etcétera. ¿Vale? Depósitos con DSpace o ePrints. ¿De acuerdo? Esto sería como la biblioteca ideal libre. Muy bien, entonces ya para ir finalizando, quisiera comentaros algunos casos de éxito o simplemente instituciones que han implementado software libre. En este caso os presento el Centro Excursionista de Cataluña, es un centro documental especializado en excursionismo. Su tipo de fondo viene desde mapas hasta libros y guías turísticas, digamos, pero de montañismo, de senderismo, ¿vale? Pues el catálogo de la biblioteca está creado con PMB. Es uno de los catálogos de las experiencias en una biblioteca pequeña tirando a mediana, pero que han sabido, bueno, sacarle todo el provecho a PMB. Os recomiendo, si estáis por Barcelona, pues ir a visitarlo, porque como centro es también como muy bonito. Y si no, pues a usar un poquito este catálogo para que veáis que, bueno, si no os dicen que es PMB, tampoco os vais a dar cuenta, es un catálogo de biblioteca, pero al menos sabemos que detrás hay este. Como repositorio, pues como no podía faltar, ¿no? El de la Pompeu Fabra, el eRepository, es un repositorio digital de toda la producción intelectual en formato digital de la actividad académica e investigadora de la universidad. No sé si lo habéis usado, supongo que sí, si no, ya tenéis la excusa para entrar, porque además está hecho con DSpace, ¿vale? Es de las herramientas de software libre más extendida en el entorno universidad, ¿vale? Un caso curioso con Sakai, un centro de formación, en este caso de la Universidad Politécnica de Valencia, que el campus virtual lo ha desarrollado con Sakai. Podéis encontrar muchos otros modelos y sobre todo con Moodle, que es el más extendido, pero bueno, ya que he encontrado uno de Sakai, pues es un poco diferente, ¿no? Para no ver siempre el mismo tipo de herramientas. Y como Thesaurus, este sí que es difícil de encontrar, pero bueno, Thesaurus de Historia de Cataluña, creado por la Universidad de Barcelona, y tiene detrás Tematres, ¿vale? Aquí podemos ver toda la estructura del lenguaje documental de esta temática de Historia de Cataluña, en este caso. La verdad que esta es una de las herramientas para lenguajes documentales muy sencilla y bueno, que te permite muchísimo juego para una buena estructura de lenguajes. Por último, un archivo, en este caso usado con Atom, como os he dicho, es una de las herramientas que está más en expansión en el entorno de archivística, y el archivo histórico de EINA, que es un centro universitario especializado en arte y diseño, utilizan la herramienta Atom para, pues para toda la descripción archivística de la documentación histórica de esta entidad.
Y hasta aquí, bueno, espero que ha sido como un poco muy introductorio, muy básico, pero espero que os haya interesado, que tengáis ahora curiosidad por ver alguna de estas herramientas o buscar otros casos. Y si queréis también, si os interesa lo de buscar casos, existe un mapa de software libre de implementación en bibliotecas. Si queréis después os dejo en el enlace, pero si buscáis mapa software libre, posiblemente lo encontréis a la primera. Es una herramienta creada desde el Colegio de Bibliotecarios de Cataluña, ¿vale? Y nada más, si tenéis algunas preguntas, estoy a vuestra disposición. Muy bien, perfecto, Patricia. Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante y muy útil, ¿no? Todas las referencias que has incluido. Una pregunta. ¿Cuál dirías tú que es el grado de implementación del software libre en las bibliotecas? ¿Tienes referencias si es algo muy excepcional, si es habitual, si depende del tipo de biblioteca, si es diferente universitarias o bibliotecas locales? ¿Cuál dirías tú que es el grado de implementación por lo que tú conoces de este tipo de herramientas? Sí, posiblemente depende del tipo de biblioteca, pero por ejemplo, como os decía, en la parte de repositorios, los que más se usan en el entorno universitario son las herramientas de repositorio. Aquí el más extendido es el DSpace, como os decía, pero podemos encontrar otros ejemplos con Fedora o con Nieprins incluso. Y algunos centros con Omeka. O sea que el más extendido prácticamente como herramienta libre que más se use en bibliotecas es toda la parte de depósitos y posiblemente a lo mejor la de gestión de archivos, este último modelo de Atom que os he enseñado. Y está muy extendido entonces el software libre en comparación con otros tipos de hardware, con el software propietario, por lo que te entiendo. O No, sea, repite la pregunta, por favor. ¿es mucho más habitual el uso de software libre que software licenciados o no es minoritario? Bueno, no sabría decirte el porcentaje, pero está claro que en los ordenadores siempre hay un Windows y Ujú, entonces buscan como la alternativa libre para cubrir determinadas necesidades. En bien. este caso, para cubrir un repositorio o, por ejemplo, para hacer webs. Ahora es mucho más extendido usar un WordPress o un Drupal. Ujú, Probablemente ahí sí que esté más extendido el uso del libre que del ujú. propietario. Para funcionalidades puntuales, En ¿no? cambio, en la parte de gestión documental Ujú, sí que todavía no están gana más probablemente gestión propietaria, el ujú, software propietario, porque un SharePoint, por ejemplo, claro, al venir con Microsoft, ¿no? Pues es como el más extendido y ujú. es lo que más se utiliza. Muy bien, perfecto. Pues si no hay nada más, lo dejamos aquí entonces. Muy bien, muchas gracias. Venga, gracias a ti por el webinar, ¿eh? Un saludo. Adiós.